¿Qué tal? Nos da mucho gusto que esté con nosotros en Sin embargo al aire. Usted sabe que en los últimos años uno de los debates más recurrentes en el espacio público es el de la legitimidad de las iniciativas y las propuestas de reforma constitucional que el presidente López Obrador ha enviado al Congreso con la intención de adecuar el marco jurídico a su proyecto de gobierno, a lo que él considera esencial en el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿De dónde se origina la legitimidad de estas iniciativas del presidente? ¿Cuál es el respaldo que estas iniciativas tienen? Bueno, sobre ese tema en particular, comentaré con ustedes hoy en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. Han transcurrido 3 años y 8 meses de su gobierno y todavía hay muchas expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador que incomodan, irritan o sacan de su naturalidad a un segmento importante de la oligarquía que durante más de 3 décadas tuvo el control privilegiado de los poderes político y económico en el país para hacer negocios en su beneficio y saquear los bienes de la nación. Todavía les resulta incomprensible y hasta irritante el alto nivel de aprobación del mandatario, a quien Consulta Mitofsky le atribuía una aprobación del 61% en julio del 2019 y una aceptación del 57% en julio del 2022. Pero no difiere en mucho el periódico El Financiero, que en el primer trimestre del 2020 le daba a AMLO una aceptación del 65%, en tanto que en julio del 2022 le atribuía 56% de respaldo. Pese a que en las encuestas ha experimentado una merma la aprobación a López Obrador, sigue estando por encima del 53.19% que le representó más de 30 millones de votos en los comicios del 2018 cuando llegó a la presidencia de la República. Yo estoy aquí por decisión del pueblo de México. A mí no me ayudaron los medios de comunicación, no me ayudaron los potentados, al contrario, yo padecía a los potentados, no a todos, pero sí a los más representativos. Bueno, en 2006 nos robaron la presidencia. Todas las cámaras, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, todos los directivos estaban abiertamente en contra. Esto dijo el pasado martes 2 de agosto del 2022 el presidente López Obrador en su conferencia mañanera en Palacio Nacional. Recapituló el presidente. Entonces, ¿quién me ha apoyado? El pueblo. ¿Y a quién tengo yo que servir? Por convicción y lealtad debo servir al pueblo. Esto ratificó el presidente en la conferencia mañanera del pasado martes. En su tratado sobre Derecho Constitucional Mexicano, publicado por Editorial Porrúa en 1972, el jurista Ignacio Burgoa Orihuela analiza el principio de soberanía expresado en el artículo 39 de la Constitución de nuestro país, que dice lo siguiente: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Destaca el jurista la claridad en el contenido del artículo, que en su primera parte alude a la radicación popular de la soberanía, principalmente cuando emplea los conceptos de esencial y originariamente. Esto significa que el pueblo tiene como atributo esencial el de ser soberano. Y explica Burgoa Orihuela. Por otra parte, la palabra originariamente significa que es el pueblo quien en principio es la fuente de la soberanía, su único sujeto o dueño, pero que en atención a circunstancias de índole práctica no puede desempeñarla por sí mismo, en cuya virtud delega su ejercicio
en órganos por él creados expresamente en el derecho fundamental o en la Constitución, los cuales despliegan el poder soberano popular en forma derivada. De tal manera que por mandato del pueblo, el presidente López Obrador ejerce ese poder soberano que depositó en él la mayoría de los mexicanos. Considera el jurista Burgó Orihuela que en esos términos debe interpretarse el artículo 41 constitucional, que señala lo siguiente: el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados y la Ciudad de México en lo que toca a sus regímenes interiores. Por lo tanto, considera el reconocido jurista que la finalidad social del Estado mexicano, en su carácter de institución pública suprema, es actuar en favor del pueblo. Hace Ignacio Burgoa la siguiente ponderación: mediante el ejercicio de su poder soberano, el pueblo puede romper violenta o revolucionariamente, como de hecho ha sucedido con frecuencia innegable, un régimen jurídico, político o socioeconómico que se adecue a sus aspiraciones o que sea obstáculo para su progreso en los más importantes aspectos de la vida. Y enseguida explica el connotado constitucionalista: por ende, en su fase cruenta, la soberanía tiene un fin destructivo, pero como también suele perseguir el objetivo de construir un sistema jurídico en cuyas normas fundamentales se plasmen los designios populares, se apunten las soluciones a los grandes problemas que afectan a los sectores humanos mayoritarios y se indiquen las medidas para satisfacer las necesidades y carencias colectivas. ¿De dónde proviene la legitimidad de las iniciativas de reformas constitucionales promovidas por López Obrador? Del respaldo y aliento transformador que le delega una clara mayoría del pueblo. Sobre este punto, cabe citar otra reflexión del constitucionalista Burgó Orihuela, en el sentido de que si la soberanía reside en el pueblo, como lo dijera en su momento Juan Jacobo Rousseau en su célebre Contrato Social, publicado en 1762, es por tanto una energía, una fuerza popular o voluntad general que el pueblo despliega para realizar una determinada finalidad, que él mismo se propone, consistente en darse una constitución positiva en la que se normativicen el ser, el modo de ser y el querer ser populares. En su conferencia mañanera del pasado martes 2 de agosto del 2022, volvió el presidente a deslindarse de sus opositores. Nuestros adversarios, al identificarlos, al nombrarlos, pude usar el término derecha o fachos. ¿O cuál otro? Retrógradas, reaccionarios, y dije conservador. Esos son conservadores, los que están defendiendo el statu quo, el estado de cosas, que nada cambie, o que son aspiracionistas, egoístas, corruptos, hipócritas, que esa es su verdadera doctrina, la hipocresía. Esto fue lo que dijo textualmente López Obrador el pasado martes 2 de agosto. El presidente sigue impulsando lo que él denomina la cuarta transformación. Y cuando va rumbo a la conclusión del cuarto año de su sexenio, sigue conservando el apoyo de una mayoría fiel, tenaz, dispuesta a respaldar al candidato presidencial de Morena que se comprometa a seguir y a profundizar el proyecto del tabasqueño. Las transformaciones que impulsa López Obrador, atadas a reformas constitucionales, tienen el respaldo del segmento mayoritario de El Soberano. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también por compartir nuestros productos informativos.
Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana. Muchas gracias.